Qué bendición, amados y amadas, de poder estar con ustedes una vez más a través de estas dosis de bendición que nos ayudan a comprender más la palabra, que nos ayudan a entender mejor el mensaje y que nos motivan, ¿no? Como son dosis cortitas, nos motivan a seguir escudriñando la palabra del Señor. Y no hay nada mejor que escudriñar la palabra del Señor. La Biblia es una Biblia inspirada por Dios, ¿no es cierto? Que inspiró Dios a los hombres para que registraran los hechos y la voluntad que Dios tenía para los hombres y mujeres en estos tiempos, ¿no es cierto?, que estamos viviendo. Y sabemos que la palabra de Dios tiene mucha, pero mucha información. Si tú te pones a estudiar la palabra de Dios como tienes que estudiarla en una forma práctica, sencilla, y tratas de entenderla a través del Espíritu de Dios que está en ti, te vas a dar cuenta que todo lo que hoy estamos viviendo está registrado, que todo lo que estamos pasando está registrado. Los problemas con los gobiernos, los problemas con las naciones, las enfermedades, las pestes, las pestilencias, los virus, todos estos problemas que hemos tenido de enfermedad, el COVID, cuánta cosa está apareciendo hoy. Si tú vas a la escritura te vas a dar cuenta que todo está escrito. Pero así como Dios también anuncia todas estas cosas y anuncia mucho más, ¿no? Porque sabemos que las cosas no van a ir mejorando, las cosas van a ir empeorando, pero Dios a través de la escritura, y eso es importante que nosotros lo entendamos para que podamos leer la escritura, porque así como nos anuncia las cosas, también Dios nos dice en la palabra cómo nosotros podemos enfrentar esas situaciones, cómo nosotros podemos ser libres de todas estas cosas que están sucediendo, de todas estas cosas malas que hoy vemos que la violencia está desatada, ya hay un libertinaje de violencia, ya nadie anda seguro, hay mucha gente que está depresiva, hay mucha gente que está asustada, hay mucha gente que está con depresión, ¿no es cierto? Hoy la farmacia, los que atienden este tema de los psicólogos y todo están haciéndose de mucho dinero porque la gente está acudiendo a ello, porque la gente está tan desesperada y no hay nada que hacer. Pero como te dije, todo está escrito en la palabra de Dios y la palabra de Dios también tiene la respuesta y la solución de cómo podemos vencer todas esas cosas. Es por eso que es importante leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Es una biblioteca de 66 libros que tiene mucha información para sacarnos en victoria, ¿no es cierto? Para sacarnos en victoria frente a todas las situaciones que estamos viviendo. Es por eso que el cristiano no puede dejar de leer la Biblia. Tiene que estar en una constante, diariamente, en una constante oración y en una constante búsqueda de la lectura bíblica. ¿Por qué? Porque a través de la oración yo hablo a Dios y a través de la palabra el Señor me habla a mí. No hay nada mejor ni nada más seguro que Dios te hable por la palabra del Señor. Y este encuentro tenemos que tenerlo al levantarnos, tenemos que tenerlo al acostarnos. ¿Por qué? Porque debemos despertar desayunando con Dios, alimentándonos con el pancito espiritual que le decimos nosotros a la palabra del Señor, ¿no es cierto? Una buena oración y vamos a estar vigorosos, fuertes, animosos, porque la palabra de Dios nos va a alimentar, nos va a bendecir. Lamentablemente hay muchos que no pueden caminar en la victoria, no pueden caminar en el triunfo, y lamentablemente tengo que decir que hay muchos hermanos que están en conflicto y en complicaciones, no sabiendo cómo salir, sabiendo que tienen la respuesta en sus manos, pero le ha costado entender. La palabra de Dios tiene respuesta para todo. Te habla de todos los problemas, pero también te habla de cómo salir de los problemas. Y todo lo que está aconteciendo, como te dije anteriormente, está escrito en la palabra del Señor. La palabra de Dios te va a alimentar, te va a fortalecer, te va a abrir los ojos de vuestro entendimiento, te va a alumbrar el camino y te va a mostrar que pueden haber muchos problemas en el mundo, pueden haber muchas dificultades, puede estar pasando todo lo que hoy escuchamos a través de la televisión y en la radio, lo que está pasando tanto en nuestro país Chile como en muchos países de esta redonda tierra, pero sabemos que si nosotros conocemos la escritura, Dios nos va a dar la respuesta y la salida. Y una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios, que por muchas cosas que estén sucediendo en todo lugar, si nosotros confiamos en Él, nada de eso podrá tocarnos. Nada de eso, aunque el diablo se levante con todo. Por ejemplo, escuchaba en estos días en Chile, y ya está hecho en nuestros países, escuchaba en Chile que están tratando de pelear una ley para que saquen una iglesia satánica en nuestro país.
Mira, el diablo se podrá levantar como sea contra la iglesia, que la iglesia somos nosotros, contra todo, pero las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Si tú crees en Dios, estás conociendo la Escritura, Dios te va a dar una fe, pero esa fe bíblica, esa fe basada en la palabra de Dios que te cambia, que te transforma, y vas a ser un vencedor, vas a ser una vencedora, y todo lo que venga, todo será posible en Dios. Así que te quiero dejar con esto. Te quiero motivar. Lee la Biblia, escudriña la palabra del Señor. Un cristiano que no lee Biblia va a ser un raquítico espiritualmente y en vez de ser vencedor va a ser vencido. En vez de avanzar va a retroceder. ¿Quiere avanzar? ¿Quieres ser vencedor? Lee la Escritura, ora al Señor y tendrás las armas espirituales que habla Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Te saluda el pastor Manuel López a través de estas dosis de bendición.